Aprobada en el Senado argentino la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, si bien bastante diezmada con respecto a su redacción original. Veámoslo. El Senado argentino finalmente ha aprobado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada presentada por el gobierno de Javier Milei. Ahora solo resta que la Cámara de Diputados ratifique esta decisión del Senado. La mayoría libertaria en diputados es más holgada que en el Senado y por tanto no parece que vaya a haber ningún problema al respecto, para que esta ley finalmente entre en vigor. Y aunque en principio se trata de una buena noticia, a la hora de la verdad se trata de un proyecto de ley mutilado con respecto a su redacción original. Hay dos puntos importantes que se han aprobado y otros dos puntos importantes que han caído. Empecemos por las dos reformas importantes que sí se han aprobado y que previsiblemente entrarán en vigor próximamente. En primer lugar, se restringe enormemente la capacidad del Estado para expropiar la propiedad privada de los ciudadanos. La expropiación en Argentina está regulada por una ley de 1977, aprobada en plena dictadura militar, una ley que en consecuencia solivianta, mina, erosiona la propiedad privada y el derecho a la propiedad privada que tienen los ciudadanos. Pues bien, con la reforma promovida por el gobierno de Milei, esto cambiará de manera muy sustancial en varios apartados. Primero, la expropiación deja de ser una medida discrecional en favor del Estado argentino y pasa a ser una medida excepcional. Para que el Estado argentino expropie la propiedad privada de un ciudadano, ya no bastará con que declare esa propiedad expropiada de utilidad pública. Tendrá que identificar el fin específico por el cual la expropia y ese fin deberá superar un triple test: idoneidad, esa expropiación es el vehículo más adecuado para alcanzar ese fin; necesidad, realmente no hay alternativas a la expropiación para alcanzar ese fin a través de ese medio; y por último, proporcionalidad. Aunque la expropiación sea el medio más idóneo y necesario para alcanzar un fin, la importancia de ese fin es lo suficientemente grande como para justificar una medida tan restrictiva de las libertades como es la expropiación. Por tanto, no es que se cierre la puerta a expropiar, para eso sería necesario reformar la Constitución argentina, pero sí se restringe de manera muy importante la capacidad discrecional del Estado para hacerlo. En segundo lugar, la expropiación deberá ir acompañada de una indemnización igual al valor de mercado de ese bien más el lucro cesante que pierde el propietario al desprenderse forzosamente de ese bien. Actualmente el Estado argentino solo estaba obligado a pagar un valor objetivo que estaba muy por debajo del valor de mercado y que además no podía contener por ley ningún lucro cesante. A partir de ahora, como digo, se indemnizará por lo que vale y por lo que se deja de ganar. Y además, y muy importante, no habrá transferencia de dominio en favor del Estado hasta que éste haya pagado el 100% de esa indemnización. Es decir, no basta con expropiar un bien y decir que dentro de un tiempo ya te pagaremos el justiprecio. Esto además, en un estado tan poco fiable y tan inflacionista como el argentino, es una forma encubierta de expropiar también el justiprecio pagado. A partir de ahora, hasta que no se pague el precio, no se consuma la expropiación. Y por último, y también de manera muy interesante e innovadora frente a otras regulaciones del régimen de expropiación en otros países occidentales, el texto legal contiene el concepto de expropiación regulatoria. ¿Qué significa esto? Que si se aprueban leyes que limitan el derecho de propiedad privada de los ciudadanos, aunque no se expropie el bien como tal, esa limitación de los derechos de los propietarios también tendrá que ser indemnizada por el Estado. Por ejemplo, si se aprueba una ley por la cual tú no puedes echar a los ocupas de un inmueble, aunque formalmente no te están expropiando el piso, porque formalmente sigue siendo tuyo, en la práctica sí lo están haciendo, porque te están impidiendo usar y disfrutar de lo que es tuyo. Pues bien, en el derecho argentino, a partir de ahora, esa limitación del derecho de propiedad privada también se considerará expropiación y deberá ser indemnizada por el Estado. Y la segunda reforma que se ha aprobado dentro de este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada es una aceleración de los plazos de desahucio de los ocupas. Hasta ahora, el procedimiento judicial para desalojar a un ocupa o a un inquilino moroso podía demorarse años.
A partir de ahora y bajo ciertas condiciones, se busca que el plazo para estos desalojos se reduzca a un máximo de 10 días. La única salvedad, eso sí, es que existan menores o personas con discapacidad. En ese caso no se podrá ejecutar ese desalojo express. Y además, y de manera también bastante interesante, no solo podrá instar el desalojo de un inmueble ocupado, el propietario del mismo, sino cualquier persona que tenga un interés legítimo en ello. Potencialmente, por ejemplo, si yo quiero alquilar un inmueble que no sale en alquiler porque está siendo ocupado, yo también podría instar, aunque no sea el propietario, el desalojo de esa vivienda. Bien, como digo, estas son las dos reformas importantes que se han aprobado en esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero hay otras dos reformas que también eran relevantes y que no han salido aprobadas. La primera reforma que cayó es la modificación de la Ley de Tierras del año 2012, que limita la compra por parte de extranjeros de tierra, de suelo dentro de Argentina a un máximo del 15% del total. Es decir, que una vez los extranjeros son propietarios del 15% de las tierras de Argentina, ningún otro extranjero puede comprar un metro cuadrado adicional de tierra en el país. La oposición, no solo el kirchnerismo, sino también lo que antaño se llamaba Juntos por el Cambio, es decir, la supuesta alternativa al kirchnerismo, la oposición se ha coaligado para tumbar esta reforma de la ley de tierras bajo argumentos muy variopintos, como que elevar este límite, que tampoco se pretendía derogar, se pretendía elevar el límite al 25%, suponía transferir la soberanía del Estado argentino a manos extranjeras, lo cual es absolutamente falso. El Estado, por desgracia, sigue siendo soberano del suelo que hay dentro de su territorio. Es decir, un argentino propietario de una parcela de tierra no puede hacer lo que quiera con esa parcela de tierra, porque los usos que puede hacer de la misma están regulados por el Estado, que se arroga soberanía sobre ese pedazo de tierra. Pues lo mismo con los extranjeros. Es decir, que un extranjero compre una parcela de tierra en Argentina no lo sustrae de la soberanía del Estado argentino, ya sea para regular qué uso se hace o no se hace del mismo, o incluso, llegado el caso, para expropiarlo. Otro argumento que se ha escuchado es que la tierra de Argentina tiene que ser para los argentinos y, por tanto, no se ha de poder transferir a los extranjeros. Pero no queda muy claro a qué argentinos se está protegiendo con esta ley de tierras que impide que los argentinos vendan su propiedad privada a los extranjeros. Quiero decir, el argentino que es propietario de una tierra y que quiere venderla y no puede vendérsela a otro argentino que no puede pagar por ella, se ve privado de su legítimo derecho de propiedad privada a disponer sobre ella. No se está protegiendo a ese argentino. Tampoco se está protegiendo al argentino que no puede comprar la tierra. Se está obligando, en definitiva, a que los argentinos propietarios de tierras no las puedan vender y a que esa tierra se quede en una especie de régimen de manos muertas no utilizada, porque no puede venir el capital extranjero a desarrollarla. Y la segunda reforma que ha caído es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego del año 2020, aprobada por Alberto Fernández, que prohíbe durante 30 o 60 años, según la tipología del suelo, darle otro uso o vender aquellos suelos que hayan sido arrasados por un incendio. El objetivo de la ley es no generar incentivos perversos para provocar un incendio y de esa manera conseguir una recalificación. Es decir, no estoy diciendo que el objetivo de la ley actual sea totalmente irracional. Lo que pasa que la ley también tiene efectos supuestamente no deseados que son muy gravosos. Por ejemplo, el propietario que sufre un incendio en su propiedad y que es víctima de ese incendio, es decir, no lo ha provocado él, sufre un doble perjuicio. Por un lado, su propiedad se desvaloriza porque ha sido arrasada por el fuego, y por otro, tampoco puede darle ningún uso alternativo a esa tierra. Es decir, se arruina a ese propietario. Y no solo se arruina a ese propietario, sino que la tierra arrasada por el fuego va a estar o 30 o 60 años sin poder utilizarse para nada. Podría tener perfecto sentido, y así estaba contenido en la ley, que si un propietario quema deliberadamente su propiedad para conseguir una recalificación de ese terreno, se le castigue imposibilitando esa recalificación. Pero convertir a todo propietario que es víctima de un incendio en presunto culpable y por tanto extender una sanción sin haber demostrado esa culpabilidad es pasar de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad y generalizar una sanción, como digo, bastante gravosa.
De hecho, fijémonos en que aquí hay una contradicción. Hemos dicho que una de las ideas más novedosas de la reforma de la ley de expropiación es que se incluye la expropiación regulatoria. Es decir, que si tú eres propietario de un bien y la regulación limita el uso y disfrute que puedes hacer de ese bien, a efectos prácticos se te está expropiando y deberás ser indemnizado por el Estado. Pues bien, estas restricciones que establece sobre el suelo quemado la ley del manejo del fuego es una expropiación regulatoria y, en consecuencia, a los propietarios inocentes a los que se les prohíbe dar un uso alternativo a su tierra deberían también ser indemnizados. Sea como fuere, habiéndose caído la reforma de la ley de tierras y la reforma de la ley del manejo del suelo, espero que no volvamos a escuchar durante algún tiempo todas esas teorías conspirativas del Plan Andinia, del Estado de Israel aliado con el gobierno de Javier Milei para que un grupo de colonos judíos compre la Patagonia después de haber sido ellos quienes provocaron esos incendios, que es toda la cantinela que escuchamos hace unos meses, cuando la Patagonia sufrió incendios masivos, y que ya explicamos que era pura conspiranoia. En definitiva, buena noticia parcial que se haya aprobado la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. No hay ningún retroceso en el sentido de que no empeora la protección de la propiedad privada en nada, y sí hay algunas mejoras. El problema es que no se han completado todas las mejoras que estaban proyectadas. Y es que el gobierno de Javier Milei, por mucho que nos cueste entenderlo desde una perspectiva de democracia parlamentaria, no tiene mayoría en las cámaras. Milei es presidente de Argentina, pero no porque posea mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y por eso, muchas de las cosas que querría hacer Javier Milei, y que a veces se le reprocha que no haga, ¿cómo puede ser que un gobierno liberal libertario no esté aprobando reformas mucho más ambiciosas? Muchas de esas reformas más ambiciosas que nos gustaría ver están siendo bloqueadas sistemáticamente por ambas cámaras. Aquí tenemos un ejemplo, la reforma de la ley de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego. No digamos ya si se pretendiera privatizar la educación o la sanidad. Para que Argentina avance en esa dirección, la Libertad Avanza tendrá que tener mucho más apoyo en las cámaras. Y si no lo tiene, pues no avanzará en esa dirección. Pero al menos todos los pequeños pasos que se vayan dando hacia ella, bienvenidos son.